a comenzar, por supuesto, hablando en relación a la contingencia, ya diferencias también en algunas cifras que tendremos próximamente, querido Felipe Vidal. Exactamente, porque en el día de ayer se avanzó en una denominada agenda social y es por eso que está con nosotros el economista Cristian Echeverría. Ya estaba ahí tomando algunos apuntes y chequeando algunas cifras, porque son en 3 áreas, creo yo, Cristian, y corrígeme si me equivoco, sobre cosas fundamentales, sobre todo para las personas de la tercera edad. Estamos hablando de transporte, estamos hablando de pensión y también estamos hablando de medicamentos. Y por eso es que nosotros queremos ir avanzando poquito a poco para que tú nos vayas explicando quiénes son los beneficiados y quiénes son las personas que eventualmente pueden resultar beneficiados con esto. ¿A ti te parece en términos generales que esto es un buen avance respecto a lo que se está buscando? Mira, a mí me parece en verdad que es un avance bastante bueno, en verdad, y bastante rápido además, o sea, producto de la premura, de la urgencia y la emergencia. Ahora, uno siempre también evalúa, claro, aumentos de las pensiones de un 50% suena al porcentaje alto, sí, pero la verdad es que los niveles son bajos todavía, son bastante bajos. O sea, exacto, si uno piensa una persona, un adulto mayor de un nivel socioeconómico bajo, se dice que los destinatarios son personas que están en el 60% más pobre del país. Pero hay personas que, claro, con los nuevos montos todavía va a ser insuficiente. Bueno, la idea nuestra en nuestro programa es la explicación muy fácil, no es verdad, con pera y manzanas, para que quede absolutamente clara tu explicación, Cristian. Y me encantaría que empezáramos con la pensión básica solidaria. Ahí está, pensión básica solidaria. 80 años o más. Antes de seguir, Felipe, si en audio nos pueden ayudar, que se escucha la sala, por favor, sí, el switch, creo. Hay un micrófono abierto, porfa, para que nos puedan ayudar con eso. Gracias. Y te voy a preguntar además el tema de la edad, porque también es interesante. Pensión básica solidaria, 80 años o más, 110.201 pesos. Eso es el actual. Antes de ir con lo que viene, con lo que quedó, ¿quiénes son los beneficiados actualmente con eso? No necesariamente todas las personas que tienen 80 años o más, sino que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Sí, son personas que no acceden a pensión en ninguno de los regímenes previsionales vigentes, es decir, tanto el INP como el sistema AFP. ¿Y porque no tienen? No, porque no les alcanzó. No les alcanzó, básicamente. O sea, hay personas, no olvidemos que en Chile casi un 30% de la fuerza de trabajo se define como empleos por cuentas propias. Es decir, son personas que han hecho actividades de emprendimiento, han trabajado en pololos por aquí, por allá, pero son personas o sin contrato de trabajo. Que no cotizaron un tiempo y tienen eso laguna, como laguna grande, o no cotizaron nunca, o cotizaron algunas veces en formas muy intermitentes, de modo que no completaron el requisito para acceder a una pensión de acuerdo a las leyes previsionales. Es decir, tienen lagunas previsionales gigantescas, no han tenido una densidad de cotizaciones y lo que hubiera resultado de algún cálculo de AFP sería una pensión ínfima. Gaby, ¿tú querías preguntar algo? Sí, por ejemplo, una trabajadora del hogar que ha tenido esporádicamente trabajo y eso, ¿por qué al llegar a los 80 años no tiene nada? Ni la pensión de ninguna pensión y tampoco puede tener esa... En este caso, la ley contempla que personas que han tenido una permanencia en el país... se requiere que 20 años en total y que además en los últimos 5 años hayan tenido también corroboración. No estoy hablando de extranjeras. No, pero... trabajadoras del hogar. Una trabajadora del hogar puede efectivamente acceder a una pensión básica solidaria, porque no tiene acceso a pensión en ninguno de los dos sistemas de pensiones, tanto el público, el INP, o el privado que es... ¿Y cómo lo hace para lograr esa pensión? Tiene que... De los 110.201 pesos. Bueno, es bastante fácil en verdad, o sea, se puede hacer vía internet o ir a alguna oficina del Instituto de Previsión Social o a través de incluso con apoyo de algún asistente social en municipalidad que la asesore, pero es bastante fácil de hacer porque hay un registro nacional de personas que pertenecen a este 60% de más bajos ingresos. Y al inscribirse... el sistema hace cruces de su existencia de cotizaciones o declaraciones de ingresos en impuestos internos o en los sistemas de previsión. 50% más. Se aprueba, por lo tanto, a contar de enero al próximo año, o sea, en 2 meses más, 165.301 pesos. Y aquí es una cosa de percepción personal solamente. El monto actual es bajísimo.
Sí. el monto en enero sigue siendo bajo. Claro, Sigue está siendo Y muy es que lo que bajo. tú decías en la introducción. Pero igual para una persona que Es recibe tan significativo. poco, suena crudo decirlo, pero O sea, claramente puede marcar una diferencia a la hora de comprar Claro, remedio. pero claramente sigue siendo demasiado bajo eso, ¿no? Sigue siendo bajo, de todas maneras, sin duda. O sea, ese monto es una fracción, en poco más del 50% del ingreso mínimo. Es una fracción aún menor del promedio de las remuneraciones de nuestra economía. Claro. ¿Ya? Ahora, sin embargo, también es necesario tener presente que lo que puede ser la pensión básica solidaria garantizada en este caso con este proyecto o esta iniciativa, se complementa con otros apoyos de la sociedad, digamos, las personas de bajos ingresos en condición de adulto mayor, especialmente de 80 años en este caso. Como por ejemplo, Bueno, el acceso a la cuestionada salud pública, ¿cierto? Sabemos que hay mecanismos en los cuales las personas de tercera edad acceden, de algún modo tienen... ¿Cuáles son esos mecanismos? No, en la evaluación de la urgencia de las prestaciones en general, y lo puedo corroborar yo por experiencias personales, con personas que conozco, se les da alguna prioridad en el acceso porque son personas más vulnerables. Cristian, perdón, te quiero preguntar, y si nos ayudas a explicar súper en fácil, lo siguiente, hay el siguiente cuestionamiento. Muchas veces se dice, y entiendo que el monto es bajo y debe ser súper complejo manejarse con él, pero mucha gente dice, oye, ¿por qué no lo suben de una vez a algo que en verdad se note, se sienta? ¿Por qué tú no explicas por qué no es posible subir esto y decir, ya, que suba 500.000 pesos, que suba? ¿Por qué las autoridades no pueden hacerlo? Hay una explicación, digamos, económica, técnica. O sea, o por lo menos, perdón, para complementar lo que dice Pablo, por lo menos a acercarlo al sueldo mínimo garantizado que se aprobó hace poquito, ¿no? Digamos que es de 350.000 pesos brutos. Claro, por ejemplo, por dar un número. Sí. Mira, yo como entiendo las cosas, porque me ha tocado estar varias veces involucrado, he trabajado para 4 gobiernos de distintos colores políticos y en distintos momentos. Para empezar, los primeros 4 años en el gobierno de Elwin, o sea, y en distintas áreas bien sensibles, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así que los temas de pensiones los conozco. En Transantiago me tocó trabajar en 2 gobiernos, el final del gobierno de Bachelet y el primer año y medio del gobierno de Piñera. Vamos a hablar acerca del tema del transporte. Pero ¿cómo se explica esto que la gente le reclama a la cómo se autoridad? hacen las políticas Sí. públicas desde dentro, y esto en verdad es una política importante que se está haciendo en un tiempo muy corto, o sea, con mucha premura. O sea, detalles hasta como que podrán parecer triviales, pero hay que configurar sistemas informáticos y de pago en todo el país, de carácter nacional, de cobertura nacional, para que esto empiece a operar el 1 de enero con los mayores de 80 años, por ejemplo. Y luego para que gradualmente, escalonadamente, también con los recursos disponibles, porque en el fondo se podría decir, ¿por qué no se hace a partir de enero 50% para todos parejamente? Perdón, disculpa, y creo que lo que se estaba- hace es partir por quienes más lo necesitan. Eso que dice de 80 años o más, ¿es del 80 años para arriba que van a recibir eso? Personas que hayan cumplido 80 años cuando entra en vigencia la nueva normativa. ¿Y si se muere antes? Sí, Jorge? a mí me salta exactamente lo mismo que la Yo Pamela. no quiero llegar a los 80 años. Si es urgente, ¿por qué no se hizo ya? O sea, Por ejemplo, sí, a contar pues. de el 1 de diciembre, o no sé. No, pero puede ser, no sé, yo cuando ahora recién atiné, me imagino que uno cuando quiere después dejar de trabajar será a los 70 años, me imagino el que puede, pero a los 80 años para arriba creo que igual es unos años muy altos, ¿o no? Mira, en el fondo, claro, yo no conozco los detalles internos del gobierno de la factibilidad técnica, administrativa y financiera también, porque los recursos involucrados son masivos, son grandes. Pero creo que fundamentalmente la restricción de recursos es lo que hace que tenga una gradualidad en la implementación. Ahora, de 80 años, claro, en el fondo ya el proceso de pago de estas pensiones del mes de noviembre ya ocurrió, básicamente. O sea, estamos hablando... El proceso de pago de diciembre no incorporará este nuevo monto porque tampoco está en la ley de presupuestos que está vigente ahora, que es la que se está ejecutando. Sí, Entonces, claro. en el fondo, también hay factibilidades dadas por los marcos legales administrativos. O sea, en el estatuto administrativo se dice que no se pueden hacer pagos para lo que no está autorizado. Eso es falta de probidad. Entonces, también incluso con reglamentos y límites legales no se puede hacer a partir de diciembre. Vamos a la edad de 75 a 79 años, es decir, 5 años antes de lo que habíamos visto recién. Actualmente son 110.201 pesos. A contar de enero del año 2020 hay una alza de un 30%, es decir, quedarían 143.261 pesos. Y
a contar del enero del 2021, es decir, del año subsiguiente, 165.301 pesos. Un poco en la línea de lo que preguntaba la Pamela, que a mí también me saltó el mismo fusible. Yo sé que son montos, yo creo que eso todos lo tenemos claro. Pero para que sea una cosa de efecto, es verdad, una cosa que, como decía Pablo, que genere un impacto de verdad, no solamente comunicacional, sino que de bolsillo. ¿Por qué? Por ejemplo, no se toma del año de los 75 para adelante un alza de un 50%. ¿Por qué tan gradual y tan acotado en términos de las edades? Eso tiene que ver necesariamente con la plata, con los montos involucrados, nada más que eso. Necesariamente, porque los recursos del Estado son limitados, es decir, no alcanza y hay que hacer, en el fondo, para acomodar el espacio en montos para financiar esta iniciativa, es necesario hacer reacomodos de presupuesto en un montón de otros órganos y formas de gastar que tiene el Estado. ¿Te puedo hacer una pregunta, Cristian? Eso no se puede hacer... ¿Cuánta plata tiene Chile en bonos afuera? Es decir, ¿cuánto es el ahorro que tiene Chile? El Fondo Soberano... El Estado de Chile. Sí, el Fondo Soberano, que es un mecanismo que ha permitido acumular los excesos del cobre, básicamente. En este momento debe estar en torno a los 14.000 millones de dólares, aproximadamente, bueno, con las variaciones del dólar y todo. Sí. Bueno. 14.000 millones de dólares, para que la gente entienda. ¿En qué momento la autoridad, por ejemplo, puede recurrir a esos fondos? Bueno, en verdad las atribuciones que tiene el presidente para recurrir al Fondo Soberano y el ministro de Hacienda son bastante amplias, porque este Fondo Soberano fue concebido, digamos, es un ítem extra presupuestario, es decir, los aportes y los retiros no forman parte de la ley de presupuesto. Correcto. Y el propósito de ese Fondo Soberano es permitirte disponer recursos en caso de situaciones críticas y de emergencia nacional, producto de, por ejemplo, una recesión como la crisis subprime. O una crisis social como la que estamos viviendo. Sí. Por eso te quería llevar a ese terreno. Sí. Pregunta, ¿no hubiese sido, por ejemplo, una buena cosa sacar platita de ahí? Porque cuando uno ahorra, lo ahorra para las vacas flacas. Yo sigo insistiendo. Y sí. Si es que puede ahorrar, perdón. Sí, por eso, pero en este caso, digamos, los ahorros se ocupan cuando uno está con apretura, con situación de crisis como ahora. Con una situación ¿No hubiese sido una buena idea, por ejemplo, haber sacado un poquito de esa plata y haber pegado digamos, un monto potente? Mira, no creo. Yo no estoy siendo populista, solo estoy haciendo una pregunta es muy buena pregunta. Pero te voy a decir por qué, en términos concretos, no me parece una buena medida haber usado recursos, por ejemplo, ahora puede que igual se terminen usando parte, ¿ya? Pero esta es una medida permanente. Ok. ¿Ya? El Fondo Soberano puede sonar mucho, 14.000 millones de dólares, pero la verdad es que palidece el tamaño del Fondo Soberano con la escala de los recursos involucrados en una medida de este tipo. O sea, hoy, con los 110.000, el monto total gastado anualmente por el gobierno de Chile al año son 2.500 millones de dólares. Pero cuando tú escuchas cifras de esa envergadura igual, yo me perdí como en el $1.000.000, me perdí para adelante, no sé ustedes. Ahí como que ya uno cree que ya es demasiada plata. Bueno, por darte una idea, los 2.500 millones de dólares es la mitad de los ingresos de Codelco anuales, prácticamente. Eso está bien, pero una persona que recibe 110 lucas todos los meses y que ve que el país, se lo han dicho en reiteradas ocasiones, que se ha ahorrado, que hay platita afuera, que Chile, qué sé yo, hay una buena imagen, dice, ¿y cuándo entonces se puede ocupar esa plata? Perdona, esto no es populismo, solo es sentido común, no sé cómo explicarlo, pero por una parte vemos una realidad social muy potente, pensiones, remedios, salud, educación, que son problemas que están ahí vivos, o sea, la carne está viva. Y por otra parte uno dice, chuta, pero hay plata. Y uno dice, igual es harta plata. Mira, la pregunta es, ¿cuánto esa harta plata se puede usar entonces? Ya, la respuesta yo creo que es que una medida permanente como esta tiene que ser financiada con reacomodos permanentes de ahorros de otros lados, permanentes a través del tiempo, que sean duraderos. Entonces, en el fondo, la forma de financiar esto va a ser efectivamente racionalizando gastos del Estado, perfeccionando los sistemas de controles para evitar fraudes y todos los que sabemos, digamos, en forma que se va dilapidando gastos del Estado permanentemente. Entonces, porque esto no podría ser financiado, por ejemplo, con cargo al Fondo Soberano, porque alcanzaría para 3 años de esto. ¿Y después qué? Entonces, en el fondo,
eso demuestra básicamente que el Fondo Soberano no es el mecanismo para financiar medidas permanentes, es para financiar situaciones críticas transitorias, como por ejemplo la crisis subprime, los bonos marzo que fueron financiados con el Fondo Soberano. El problema es que las personas, como decía la Pamela, 80 años, capaz que aquí en 2 años más se mueran, digamos. No, claro. Sí, Vamos claro. con la siguiente gráfica. Pensión básica solidaria, Con eso. un poquito más abajo en edad, de 65 a 75 años. 60 años las mujeres, ¿incluye esto? Debería ser la edad de jubilación, claro. 65 para hombres y 60 para mujeres. sí. Ya, para Para que aclararlo. sea consistente con el espíritu de la propuesta. Exacto. Sí. Actual 110.201 pesos. A contar de enero del próximo año hay un aumento de un 25%. O sea, queda un poquito más de 137.000 pesos. A contar de enero del año subsiguiente hay un aumento de un 40%, o sea, quedarían en 154.281. Y a contar de enero del 2022, 165.301 pesos. Y eso para los hombres. Esperemos que también lo pongan para De las mujeres de 60, ¿no? Sí, 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 para porque que hasta quede eso claro. está Debería dicho. ser la edad de jubilación. Ya. Hasta los 75 años en ese Sí, tramo. pero- Perfecto. Cristian, Que lo quiero pongan. hacerle una pregunta, Cristian, Sí. como técnica, perdón. Sí. Vengo del mundo del teatro. No. Mira, haciendo una línea recta, perdón. Sí. Quiero también entender lo siguiente. El sistema pensión habla de un periodo de repartición para un pensionado de vida de 110 años. O sea, desde acá imaginemos una recta muy larga de 110 años. Y uno, Perdona, antes, para seguir en la línea. Pero la esperanza de vida no es de 110. No, No. es la 80. mujer que es más 82 y brutal, fracción. digamos. La mujer 82 y fracción y de los Los hombres 70 y algo. Claro. 76. En Perdona por promedio- aportarte. No, Pablo. me agrada, pero quiero que me lo expliques pensando que Sí. que trabajo en la tele. Ya. ¡Ay, ¿Cómo se entiende? Pablo! De 65 a 110 Idiota. No te años. tires para abajo. De 65 a 110 años, ¿cómo se entiende que alguien lo pactó así? Si lo podemos aterrizar. Mira, está esta polémica de las tablas de expectativa de vida y que las pensiones calculadas tienen que ir incorporando el hecho de que las personas en Chile, efectivamente, la expectativa de vida y la longevidad es un fenómeno que llegó para quedarse. Sí. Es decir, la probabilidad que tienes tú, yo ojalá, no sé, pero de llegar a los 100 años, ahora es relevante. Yo ¿ya? nula. No lo era hace 40 años atrás. Sí. Por darte una idea, la expectativa de vida promedio de hombres y mujeres combinados en la población el año 70 era en torno a los 63 años. Y hoy día estamos hablando en torno a los 80. Y vivir a los 100 años el año 70 en Chile era, o sea, uno sabía de 2 o 3 casos en Chile, salían en Don Francisco. ¿ya? Hoy día hay un porcentaje de la población de adultos mayores. Ahora, entiendo eso, pero el sistema habla de 110 años Eso sí que es técnicamente, imposible. digamos. Sí, ¿Cómo sí. se explica eso? Se explica en que En que se hicieron mal las cosas. no, ¿Tiene alguna en que la explicación? población está cambiando. Entonces, lo Sí, que se pero calculó como 110 es tablas. un chiste, po. ¿Perdón? Yo creo que 110 años eso ya es un poquito chistoso. Nadie vive 110 años. De ponte, no sé, o 95, pero 110, Sobre 100 hay adultos mayores en ¿pero Chile. cuánto? No, 7 sí. en Chile. No, tampoco. No, Pero- no siento. Pero el punto es que el sistema previsional tiene que recoger de alguna manera que hay personas que van a vivir más de 100 años con una probabilidad no baja y que no pueden quedarse sin saldo. Ahora, lo que Pero esto está entonces- discutiéndose en el sentido de que el sistema previsional debe complementarse esa mayor expectativa de vida y que algunas personas efectivamente no hay más de 100 años. El sistema previsional se está discutiendo que se acoja por la vía de un seguro de sobrevida o de longevidad. Pero, Esa Cristian, quizás es la claro. forma más inteligente de asumir. Ir a la excepción, po. Claro, exactamente. No, por qué tener- no, pero generalizar? no No utilizar construirlo todo como- Claro. porque haya, no sé, 100, 200. Estoy carrileando. Que han tenido muy buena vida, además Claro. generalmente. Supongamos Porque el que 2000 trabaja como personas obrero que hay. de la construcción, dudo que llegue a los 110 Ahora- años, a los 100 y a los 90. Y eso, y lo que está por el diciendo la desgaste Gaby, que ha tenido. claro, y lo que está diciendo la Gaby yo creo que es un factor súper relevante. Y yo creo que con el estallido social quedó en evidencia con el famoso panel de expertos del tema del transporte. Porque la variable humana no está asociado a esto. No. ¿Por No. qué lo digo? Porque tú dices, claro, la esperanza de vida en Chile cambió radicalmente. Tú hiciste un cuadro Y sigue comparativo de los cambiando. 70 con ahora y Sigue va a seguir cambiando. aumentando. El problema está en la calidad de vida. Porque eso es relevante. Sí. Si tú me dices que una persona de 80 años, como la Gaby, perdón que te ocupe como Sí, ejemplo, perfecto. Gaby, 81 tiene la... Oye, no, voy yo a no sé el porcentaje,
pero debe haber un porcentaje importante de personas de 80 años que no están con la capacidad física y mental de la Gaby. ¿No es verdad? Si yo hubiera trabajado de trabajadora del hogar, probablemente ya estaría muerta. O sea, de verdad, una persona que trabaja Mucho, sí. 8 horas y que la hacen y puertas adentro, suponte, y todo, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, como era antes, ¿cómo ves? Evidentemente que no hubiera llegado a mi edad. Evidentemente, el ¿Por qué tiene que haber un desgaste tope? es... Perdón, ¿por qué tiene que haber un tope de edad? Se supone que debería partir la pensión hasta que se muera la persona nomás. Es que como está concebido el sistema AFP actualmente, hasta ahora, y como fue originalmente concebido, era un sistema de ahorro para la vejez, ¿cierto? Ya, pero Y por eso no debería tener un tope, porque ya pasaste el límite, se supone, de la vejez, y para que hasta los 110, 120, 115, podía ser hasta sin tope, hasta cuando se muera esa persona, porque se puede morir a los 78, a los 90, no tenemos idea. Pero lo que ocurre es que si, como está concebido el sistema actualmente, un ahorro es limitado, es lo que lograste ahorrar en tu vida laboral y tiene que repartirse en todos los años que vivas. Entonces, lo que se va haciendo nadie sabe en el más o menos sistema de qué es lo que va a reparto vivir. se va actualizando según el tramo de expectativa a la cual la persona efectivamente va progresando. Se va, porque una persona de 85 años viva ahora tiene una posibilidad. Ya, pero es que hay una contradicción, porque ¿qué pasa con la gente que está enferma y que pide su plata porque sabe que se va a morir en tal Exacto, fecha? porque tiene una enfermedad terminal. Entonces, claro, tenemos un presupuesto más o menos de cuánto tú vas a vivir, pero si se supone que si yo sale mi pensión, o sea, no sé, lo que pasó con la Con la tía de profesora. Mon Laferte, que ella fue a pedir A la su Mon. plata porque tenía cáncer terminal y se muere. Y no habrá disfrutado de Por eso por te lo digo, menos los o por últimos años de su el vida. el último tiempo comprarse, irse de viaje, cualquier cosa y no pasó Y si nada. tiene hijos mayores de 25 años, Perdió. perdió. Claro. Es complejo eso igual, ¿o no? Sí, no, Igual es no complejo, estamos atacando. No, no, no. Pero no, pero es que Pero son preguntas yo creo que válidas, son yo variables creo que es humanas. totalmente No son válido. números. Sí, sí, Te fijas sí. que no son necesariamente números, Claro. sino que tiene que ver con realidades, porque finalmente estamos hablando de personas. Son Mira, personas las que reciben O sea, la plata. yo estoy totalmente de acuerdo en incorporar crecientemente perfeccionamientos que absorban todas estas realidades de las cuales hemos estado hablando ahora. Ahora, sin duda, claro, el sistema partió con una idea que era distinto. Nuestro Chile del año 80, cuando nació el sistema de pensiones, era un Chile en dictadura y había muchas cosas Exacto. como de el mercado, y ¿cierto? Y ahora esas cosas están cambiando, no solo en Chile, en el mundo completo. Tenemos Entonces, preguntas de la gente en Twitter. y actualmente, además, la tecnología permite administrar todos estos Claro. casos especiales. Hace 30 años más era inconcebible. ¿Ah? Tenemos una pregunta de Eugenia Figueroa. Tengo una duda. ¿Entonces las pensiones solidarias serán iguales que las de alguien que cotiza por 30 o 40 años? Pregunto porque llevo cotizando como 25 y al calcular me dará cerca de 200 lucas. ¿O van a arreglar esas también? Bueno, efectivamente la pensión básica solidaria lo que establece es un piso mínimo. Y si hay personas que con su esfuerzo han superado ese piso mínimo, el Estado, en esta propuesta por lo menos, no complementa esas pensiones. Claro, es solo las que tienen Es el rango asegurar abajo. que personas no se Claro. caigan del piso mínimo moralmente aceptable para nuestro país. Y eso también... O moralmente factible, una mezcla entre las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, dale nomás, Felipe. No, Pensión básica solidaria con pensión máxima con aporte solidario. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? La pensión básica solidaria aplica a personas que están en el 60% más pobre de la población y que no tienen, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el sistema FP o en el sistema INP, no acceden a una pensión, a ninguna pensión. No tienen posibilidad de acceder a una pensión. En cambio, el aporte solidario lo que hace es que a quienes tienen derecho a una pensión, pero esa pensión calculada es muy baja, el Estado complementa lo que se necesita para asegurar ese piso mínimo. Es decir, tienen derecho a pensión, están en el 60% más pobres, pero la pensión calculada sería tan baja que el Estado complementa. Eso es. Cristian, perdón, ¿cuál es tu opinión respecto a lo siguiente? He escuchado que para quienes están iniciándose en el mundo laboral, incluso algunos economistas han dicho que hasta bueno, es válido o es posible no adherir al sistema de pensiones, porque si uno ahorra podría tener más plata que si lo hace en el sistema por la rentabilidad del sistema, etcétera. ¿Cuál es tu recomendación ante eso? Mira, mi recomendación como economista, voy a decir proverbios, refranes populares, pero que son muy ciertos.
resumen mucha sabiduría. No tener todos los huevos en la misma canasta, creo que eso es un principio básico de sabiduría de vida. O sea, es que decir, tener no en el confiar banco solo en y el sistema previsional, sino que también en ahorros personales, algún tipo de inversión, a comprarse la vivienda con subsidio o si uno puede con crédito, en fin, y recurrir a un campito, un pequeño emprendimiento, o sea, ir complementando, como vemos comúnmente que en este país. Yo quiero rescatar esto, que nosotros en la Universidad del Desarrollo medimos el emprendimiento en Chile y destaca a nivel internacional la alta tasa de emprendedores que declaran encuestados aleatoriamente en todo Chile. 40% de la población declara tener algún tipo de emprendimiento. Y el emprendimiento va desde bueno, el almacén de la esquina. Sí, vender cosas en la feria, hasta venderle cosas a los chinos, pololos de transporte o de repente un complemento adicional ayudando a alguien que le paga algo en una huerta o un pequeño campo, en fin. Entonces en Chile creo que eso a mí me da optimismo mirando para adelante, porque creo que es una forma inteligente de complementar no solo la vida laboral, sino que la vida posterior también. ¿Tú hiciste el cálculo de lo que estamos hablando sobre la pensión básica solidaria, de cuánta plata le va a costar al Estado de Chile? ¿Por qué te lo pregunto? No para latear, sino que como economista, ¿cuánto crees tú con lo que hay que se podría haber llegado? Me estás preguntando como si fuera el ministro de Hacienda. No sé la billetera, no conozco la billetera fiscal para saber cuánto más se podría o qué cosas. Lo que sí sé es que los recursos están limitados este año y el próximo. O sea, no olvidemos que nuestro país viene acumulando déficits fiscales en los últimos 10 años y por esa razón es que nuestra deuda pública nacional ha subido desde el menos del 10% hace 10 años atrás de total de la actividad económica de Chile al 30% y no parece mostrar una tendencia a que vaya a cambiar. Entonces eso significa que el Estado ha estado en los últimos 10 años gastando más de lo que recibe y endeudándose. Sí, claro. Eso tiene un límite, no por ahora, todavía no son niveles peligrosos, pero tampoco puede ser para siempre. Cristiano, ahora te vamos a pedir que te saques la chaqueta de ministro de Hacienda y te pongas la de transporte. Yo no tengo la chaqueta de nadie. No, te estoy bromeando. Yo estoy hablando de verdad, viendo los miles de pares de ojos de las personas te entiendo perfecto. Pero el actual ministro de Hacienda es bien, como decía mi abuelita, es medio botarata el hombre, ¿ah? No se restringe tanto, si tampoco, viste, si tampoco está. Bueno, es que no están los no parabollos tampoco. Por eso, sí.